Gracias, Padre, por permitirnos venir delante de ti, Señor, una vez más, a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, Señor, y poder en este momento también entrar, Señor, en adoración, Señor amado, y en el estudio de tu palabra, Señor amado, aleluya. En este momento ponemos en tus manos todo lo que se va a llevar a cabo, Señor, en esta transmisión, Señor amado, aleluya, en la cual te pedimos, Señor, que nuestros espíritus, nuestras mentes, nuestra vida sea edificada con tu palabra, sea edificada, Señor, a través, Señor amado, de todo lo que se va a hacer, Padre Celestial. Bendice cada hogar, cada corazón, Señor, todo aquel que se encuentre en sus hogares en esta noche, Señor, viendo esta transmisión, Señor amado, en Facebook, en YouTube, Señor. Te pedimos, Señor amado, aleluya, que tú bendigas sus vidas, bendice sus hogares, bendice sus corazones, Señor. Fortalece, Señor amado, aleluya. Todo aquel que esté enfermo lo ponemos en tus manos, Señor. El que está débil, te pedimos nuevas fuerzas para cada uno de ellos. Aquel que está desanimado, aquel que está triste, aquel que está desconsolado, aquel que está en dolor, Señor amado, los ponemos en tus manos. A todo aquel que está pasando, Señor, momentos, Señor, aleluya, frustrantes, Señor amado, en sus hogares. Te pedimos que tú, Señor, tomes control de sus vidas, de sus corazones y sus pensamientos, Señor amado. Que tú pongas paz, que tú pongas, Señor, gozo, Señor amado, en las vidas, Señor, de todo aquel, Señor amado, aleluya, que en este momento está en inquietud, está con ansia, está, Señor, atribulado, angustiado, Señor, cualquiera que sea la necesidad. Lo ponemos en tus manos, Señor. Cada uno te necesitamos, Señor. Tú eres nuestro creador, tú eres nuestro salvador, Señor Jesús, aleluya. Y a ti venimos, aleluya, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro, por ser nuestro consolador, aleluya. Señor, yo te pido en esta noche que tú bendigas cada vida, cada corazón, Señor. Bendice, bendice los hogares, Señor. Bendice a aquel, Señor, que está sin trabajo. Bendice a aquel, Señor, aleluya, que no tiene alimento en su hogar, Señor. Provee, Padre Celestial, aleluya. Provee, Señor amado, aleluya. Tú eres nuestro proveedor, Señor. Del enfermo, tú eres, Señor, el sanador. Tú eres nuestro sanador. Y venimos ante ti, Señor, sabiendo que tú escuchas las oraciones de tus hijos. Aleluya, que con tremendas cosas, dice el salmista, nos responderás, porque tú eres Dios de justicia, aleluya. Tú eres el Dios de nuestra salvación, Señor. Te amamos, te adoramos. Te exaltamos, Señor, aleluya. Bendecimos tu nombre en esta tarde, en esta noche. Queremos, Señor, darte a ti la gloria, la alabanza, Señor, que nuestro corazón, Señor amado, está dispuesto a darte en esta tarde, en esta noche, Señor. Oh, sí, Señor, ahí donde nuestros hermanos están, permite, Señor, que ellos puedan unirse, Señor, juntamente con nosotros, ahí donde están, Señor, aún aquellos que no te han conocido, que se puedan gozar, Señor, a través de los cantos y se puedan fortalecer a través de tu palabra, Señor, porque es tu palabra la que nos fortalece, es tu palabra la que nos alienta, es tu palabra, Padre Celestial, esa palabra que es vida, esta palabra, Señor, que es verdad, que se hace real en nuestra vida, Señor amado, aleluya. Espíritu Santo, toca los corazones, Señor, toca cada vida, cada corazón, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, aleluya. Mira, Señor, oramos por las viudas, Señor, por los huérfanos, por los desamparados, Señor amado, aleluya. Oramos, Señor, por todo aquel que está en necesidad, Señor Jesús, en esta noche, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, aleluya. Oh, sí, mi Dios, si hay alguien, Señor, que en este momento, Señor, piensa que se irá, Señor, a dormir sin haber, Señor, probado bocado en este día, te pedimos que tú proveas, Señor, para esa persona, que tú proveas, Señor, y no permitas que pase hambre, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ponemos en tus manos, Señor amado, aleluya, a todo ser viviente, Señor, aleluya, las naciones, Señor.
Oh, sí, mi Dios, que seas tú quien sanes cada nación, que sanes, Señor, aleluya, esta tierra que tanto te necesita, Señor. Sana nuestros corazones, Señor amado, aleluya. Sánanos, límpianos de toda maldad, Señor. Perdona. Perdona nuestros pecados, Señor amado. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Perdona, Señor, toda maldad en el ser humano, Señor. Aleluya. Permite, Señor, que nosotros podamos reconocer, Señor amado, aleluya, que necesitamos de ti, Señor. Todo aquel que se jacta en la arrogancia, Señor, que se cree autosuficiente, Señor, que puede entender, Señor, que todo, Señor, lo que llega a nuestras manos, todo lo que tenemos es por tu amor, tu misericordia y tu bondad, que eres tú, Señor, el que das fuerza, Señor, aleluya, para que nosotros podamos hacer lo necesario. Eres tú el que das alimento a esta tierra, el que riegas la tierra, dice tu palabra, Señor, para que la tierra produzca. Eres tú, Señor, el que provees a cada uno, Señor, y en ti está puesta nuestra confianza. Señor, abre los ojos, Señor, de aquellos que aún no te han conocido, de aquellos que aún, Señor, no han podido, Señor, percibir, Señor, y no han podido ver, Señor amado, que no hay nadie como tú, que tú eres grande, poderoso, maravilloso, amoroso, aleluya. Oh, sí, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Recibe cada corazón. Ponemos en tus manos cada hogar, Señor, que en esta tarde se abre, Señor, para poder recibir la bendición que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, así como nuestro hogar, Señor, que te pertenece a ti, Señor, nuestros corazones que te pertenecen a ti, Señor. Aleluya, los ponemos en tus manos. Espíritu de Dios, muévete como a ti te place, Señor. Muévete como a ti te plazca en cada vida, en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor, que sea tu Espíritu Santo trabajando en cada corazón. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta preciosa tarde. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo, santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Les damos, o noche ya, ¿verdad? Le damos la gracia al Señor por permitirnos una vez más llegar a ustedes, ¿verdad? Ha habido un poquito así de atraso con la conexión, pero estamos aquí al aire una vez más, ¿verdad? Gracias al Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es bueno y le damos toda la gloria a Él. Gloria a Jesús. Vamos a leer el Salmo 40 en esta noche. Gloria a Jesús. Vamos a leer el Salmo 40. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Dios mío, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová,
no retengas de mí tu misericordia. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado, mis maldades, y no puedo levantar la vista. Han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, Gócese y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Jehová, gloria a Jesús. Diga conmigo: Jehová sea enaltecido. Gloria a Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias, Señor, por su palabra. Qué linda es la palabra del Señor, gloria a Dios. Esa palabra que nos fortalece, que nos recuerda las misericordias del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Vamos a adorar al Señor ahora con estos hermosos cantos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Vamos a adorar al Señor en este momento. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la bendición. 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 Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único que tengo. Te espero, Señor, te espero, porque tú eres lo único, porque sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Aleluya, sí, Señor. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi
mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Oh sí, Señor, mi alma te alaba, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Jesús. Aleluya. Dígale, Señor, mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Porque sé que estás aquí. Gloria a Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Adoramos tu nombre en esta preciosa tarde. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria sea tu nombre. Te adoramos, Señor. Gloria a Jesús. Bendito, bendito es tu nombre, Señor. Maravilloso, maravilloso eres tú, Señor. Aleluya. Santo, santo eres tú, Jesús. Santo eres tú, mi Dios. Aleluya. Oh, sí, Jesús, tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Enaltecido seas tú, Jehová, aleluya. Enaltecido sea tu nombre, Señor Jesús, aleluya. Oh, sí, Espíritu Santo, te alabamos, Señor, exaltamos aún a tu nombre, Señor. Oh, sí, mi Dios, porque sabemos que tú estás en medio de un pueblo que te alaba, que te adora. Señor, que obra, Señor, en esos corazones que alaban y glorifican tu nombre, Señor. Recibe tú, Señor, toda la gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. No hay nadie como tú, Señor, aleluya, gloria a Jesús. Adore al Señor ahí donde usted se encuentra, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. No importa que a veces, ¿verdad? A veces la tecnología no, siempre falla, ¿verdad? Pero Dios no falla, eso es lo mejor. Gloria a Jesús, aleluya. Que el Señor permanece para siempre, gloria a Dios, aleluya. Por eso exaltamos su nombre, aleluya, porque Él es digno. Gracias, Señor, tú eres maravilloso, 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 santo, santo, Señor. Te alabo, Jesús, te alabo, Señor, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, mirar atrás, si solo a ti, Señor, tan solo a ti, Señor, amarte más y más, tan solo a ti, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás,
Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mirada puesta en ti. Gloria a Jesús. Aleluya. El Señor es bueno para siempre. Su misericordia. Que nada ni nadie, ¿verdad?, nos separe del amor de Cristo, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Nada me podrá apartar del amor de mi Señor. Gloria a Jesús. Así vengan pruebas, tribulaciones, persecuciones, angustias, ¿verdad? Hambre. Gloria a Jesús. Dicen, nada de todas esas cosas nos podrán separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesús. Adoramos el nombre en cada uno. Gloria a Jesús, que es el Espíritu Santo, que nos dé el discernimiento para poder entender su palabra en esta noche. Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor, ¿verdad?, por la oportunidad. Gloria a Jesús también, ¿verdad?, que el Señor nos dio en esta tarde de poder ir. Gloria a Jesús, aleluya, junto con nuestros hermanos de la sección de Long Island. Gloria a Jesús, ¿verdad?, a darle un pequeño saludo a nuestra hermana Grace Gómez allá en su hogar, y fue bonito poder ver, ¿verdad?, el amor de Dios, aleluya, en cada uno de nuestros hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. En este momento voy a pasar a nuestro hermano Elías, gloria al Señor, que nos, ¿verdad?, seguirá dirigiendo en lo que resta, ¿verdad?, de este precioso servicio. Cualquier inconveniente, discúlpenos, ¿verdad?, no es nuestra intención, ¿verdad? A veces la señal del internet, ¿verdad?, está débil, se pone muy despacio, ¿verdad? Pero ponemos todo en las manos del Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Okay. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si usted por casualidad nos está escuchando, ¿verdad? Dios es bueno, gloria a Jesús. Grande y maravilloso eres tú, Señor. Grande y maravilloso eres tú, Jesús. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, aleluya. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, sobre todo, Señor, en nuestros corazones, Señor, aleluya. Que nuestra alabanza no cese, Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Que nuestra alabanza, Señor, no se apague delante de ti, Señor, aleluya. Oh, sí, mi Cristo, aleluya. Bendice cada uno de nuestros hermanos, ahí donde ellos se encuentran, Señor, aleluya. Oh, sí, Señor, ministrales, Señor, toca sus corazones, sus vidas. Oh, sí, Señor, si hay alguno en este momento, Señor, que está pasando una dolencia, le ponemos en tus manos, Señor. Oramos que seas tú quien obres en cada corazón, Señor, aleluya. Oh, sí, Jesús, bendice, bendice a cada uno, Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Grande, grande, maravilloso eres tú, mi Dios. Aleluya, aleluya. Santo, santo eres tú, Señor. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Te adoramos, Señor amado. Oh, maravilloso, maravilloso eres tú, mi Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Aleluya. Está transmitiendo. O se corta. Gloria al Señor. Oh, sí, Señor, aleluya, gloria a Jesús. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. Gracias, Jesús. No hay nadie como tú. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Wow, qué noche tan difícil. No sabemos lo que estamos pasando. El internet está bueno. Estamos viendo la conexión, pero algo está pasando con el sistema. Así que vamos a rápidamente a meditar. Qué interesante que la lectura que hizo mi esposa al principio es la misma lectura de la predicación de esta noche y no habíamos hablado, les soy sincero.
No habíamos hablado, pero bueno, Dios sabe por qué. Vamos a ser breves, ¿verdad? Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, de nuestros pastores. Si se llegara a cortar, mis amados hermanos, no se preocupe, vamos a dejar el culto ahí donde está y nos conectamos el domingo. Esperamos haber arreglado ya esta situación para ese entonces. Pero el Salmo 40 estaba leyendo y leíamos: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos juntos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y rápidamente, hermanos, quería solamente que meditáramos en lo siguiente. Como le digo, vamos a llegar al punto, al grano. No queremos tomar más de lo que podamos, ¿verdad? Si nos sirve el sistema, gloria a Dios. Pero para el domingo lo hemos arreglado, ¿verdad? Porque estamos viendo todo. Este salmo es un salmo en el que, número 1, establece claramente quién es Dios. Y una de las cosas que vemos nosotros en ese texto es la palabra paciente. La palabra paciencia viene y proviene, vamos a decirlo, cuando uno ha aprendido a tomarlo suave. ¿En qué forma suave? No estoy diciendo no hacer nada, no. Cuando uno tiene paciencia es porque ya se ha disciplinado a tal forma que confía en Dios, que Dios controle el tiempo y las circunstancias y no Dios controle o no yo controlar los tiempos y las circunstancias. Y aquí el escritor David está hablando claramente de que cuando él esperó en Jehová o en Dios pacientemente, es porque ha habido, podemos verlo desde esa perspectiva, una historia donde él ha clamado a Dios y Dios ha respondido. Y ha clamado y ha respondido. Y ahora en esta situación de que él está explicando que esperó en Jehová y esperó paciente, es porque ya llegó a esa disciplina y a esa confianza de esperar en Dios, no importando el tiempo. Y lo que habla aquí es, número 1, que Dios se mueve a su tiempo, no a nuestro tiempo. Dios se mueve en su voluntad, no en nuestra. Dios se mueve cuando Él lo decide, no nosotros. Y es muy importante nosotros entonces entender, y algo que nosotros hemos estado estudiando últimamente en la escuela de teología, hemos estado estudiando la teología de la oración, que es bien interesante. Y ayer que teníamos la clase, los hermanos estuvieron compartiendo. Gloria al Señor, fue una clase buena. Tuvimos 18 estudiantes en este semestre, 19 en sí, ¿verdad? Que hemos aprendido más de lo que es la oración en esos tiempos, pero lo que estamos aprendiendo es la paciencia. Estamos en cuarentena y lo que estamos fortaleciendo es la paciencia. Algunos quieren regresar a trabajar, otros dicen, no, ya no quiero regresar a trabajar, pero estamos aprendiendo la paciencia, esperar que Dios haga. Y el salmista creo que se enfoca en este punto de que pacientemente. Y la paciencia es un elemento fundamental de la oración, pues pone en la esfera humana la necesidad de demostrar su confianza en el Señor sin tomar en consideración las presiones del tiempo. Y estamos orando constantemente a las 6 de la mañana. Estamos un grupo de hermanos y hermanas orando, ¿verdad? Por lo menos sabemos 5. Generalmente llegamos a 7 u 8 en las mañanas. A veces hemos llegado a 9, 10, ¿verdad? Pero pacientemente. Y vemos aquí en el capítulo 40 que el salmista
está hablando de esa comunicación que tienen con Dios en la oración. Cuando oramos, mis amados hermanos, no es una disciplina, no es una acción de que oramos ahora y ya se hace. Que oramos No, Dios responde a su tiempo. Y responde a su manera. ¿Verdad? Un estudiante decía ayer, un pastor de la clase, que hace unas 3 o 4 semanas tuvimos una clase, y él dice, lo que me recuerdo de la clase, cuando el hermano Elías dijo que el Señor responde, pero muchas veces responde no de la forma que nosotros creemos y esperamos, sino que Él responde como Él ve conveniente. Y el salmista reconoce aquí que la paciencia es algo muy importante. Si usted le está pidiendo algo al Señor, mi amado hermano, espere en el Señor. No se adelante en Él. Aleluya. Porque el salmista también reconoce que Dios se inclinó a él y oyó su clamor. Dios escucha nuestras oraciones. Y eso es muy importante porque Él escucha. Ahora, que Él escuche no significa que Él nos va a decir sí a todo lo que pedimos. Como digo, muchas veces Dios puede decir sí, puede decir no, o puede decir espera. Muy importante. Me recuerdo en el libro de los Hechos, cuando Pablo quería ir a Asia a predicar, a Asia Menor. Y dice que el Espíritu Santo no se lo permitió, no lo dejó. Y él miraba un gran campo y decía, wow, este campo está verde, está listo para ir a predicar el Evangelio. Y el Espíritu Santo no lo dejó. Recibió una respuesta de no. Y él siguió su camino hacia Grecia. ¿Verdad? Cuando tuvo ahí la visión del hombre de macedonio. Vemos ahí la importancia de que Dios responde y tenemos que estar listos a su respuesta. Lo interesante es que el salmista reconoce lo siguiente, que Dios le escuchó y también Dios le respondió. Y en el versículo 2 usa una forma de expresar muy interesante, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lago cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Vemos en la primera parte que hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, que este rey, David, pasó por un tiempo, por un momento pero muy difícil. Una crisis, como le podemos llamar. Y es interesante que el escritor usa la palabra y me hizo sacar. En otras palabras, Dios escuchó mi oración, lloré a Dios, Él escuchó mi oración, pero no me sacó Él necesariamente, sino que me hizo sacar, dando a entender que algunas veces o muchas veces usará a otras personas u otras circunstancias para hacerlo sacar a uno de la circunstancia o la situación, pero Él es el que lo permite. Por eso que cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que cuando tenía hambre, me dieron de comer, me disteis de comer, me visitasteis en la cárcel, me vestisteis. Y los discípulos le preguntan, ¿cuándo nosotros, Señor, hicimos esto por ti? Y el Señor le dijo, ¿verdad? Que cuando se lo hicieron o se lo hacen a alguien es a un ángel o a alguien, pero se lo hacemos al Señor. Así que si Dios utiliza a alguien para ayudarnos a salir de ese hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, Dios lo puso en el camino. Quizás Dios no viene directamente con su mano a sacarnos, pero usa las circunstancias, usa las personas, porque Él tiene control de todo. Aleluya. Y me hizo sacar de esta crisis. Vivimos en un tiempo de crisis. Y yo no sé por qué el internet no funciona. Yo estoy seguro que si estuviéramos en Facebook jugando o viendo videos, no habría problema. Pero ya hay algo interesante, que mi esposa lee para empezar el culto Salmo 40, y ella y yo no hablamos de lo que yo iba a predicar esta noche. Este salmo lo estaba yo
leyendo después de la oración esta mañana, estudiándolo. Porque durante la oración Dios me lo puso en el corazón. Entonces yo digo, wow, claro, Satanás quizás está tratando de parar que este mensaje llegue, que estos cantos lleguen, porque le está hablando a alguien o le va a hablar a alguien, porque a mí me habló. Y vivimos en un tiempo de crisis, porque lo hay, hermanos. El hecho de que nosotros estemos confiados en el Señor no significa que no esté pasando nada, está pasando algo. Pero Dios, y esto es lo hermoso de lo que este salmista escribe, me hizo sacar del hoyo de la desesperación, del lago cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En otras palabras, era tan grande esta crisis y este problema que enfrentaba, pero Dios en su divino poder y amor hizo todo para sacarme de esta situación, pero cuando me sacó no me dejó. Glory Jesus, aleluya. All right. Estamos de regreso. Pone los pies sobre la peña. Revela que las intervenciones divinas generan estabilidad, seguridad, fortaleza y firmeza. Dígalo conmigo. Estabilidad, seguridad, fortaleza y firmeza. Estábamos en un lugar inestable e inseguro. Dios nos saca a un lugar estable, firme y seguro. Y si Dios hace eso, el salmista reconoce de que hay un cántico nuevo. Cántico nuevo. Alabanzas a Dios. Será un testimonio de alabanza donde muchos escucharán y verán y confiarán en Jehová. Y por eso, mi amado hermano, yo soy del parecer que debemos nosotros reconocer las circunstancias, no negarlas. Yo siempre he dicho, si se siente enfermo, diga yo me siento enfermo. Pero creo y dependo que el Señor me sanará. Y cuando Él sane su cuerpo, la gloria y honra es para el Señor. Yo sé que hay mucha gente que anda ahí diciendo solamente dígalo y por el poder de su palabra será hecho. Hermanos, yo creo en la palabra del Señor y el poder de la palabra del Señor. Y todo es hecho según la voluntad del Señor, no según lo que yo crea, lo que yo diga. Aunque sí los textos bíblicos hablan de que todo lo que atemos en el cielo será atado, desatado en el cielo será desatado. Pero lo ponemos en un contexto totalmente de que Dios hace según su voluntad. Y este salmista reconoce dónde estaba, reconoce que Dios intervino, reconoce que Dios lo estabilizó y reconoce que Dios es alabado y a causa de esa alabanza la gente creerá en el Señor. Y esa es la clave. No la alabanza para mí, que mire, yo oré y yo sané. No. Yo oré, pero el Señor me sanó. Yo oré, pero tal persona fue sanada. Gloria a Dios santo. Aleluya. Se desvían tras la mentira. Y la clave, mis hermanos, está ahí. Que el que confía en el Señor es dichoso. Es dichoso. Porque no permiten que ni las situaciones arrogantes, ni las actitudes arrogantes, ni hostiles, le aparten de Dios. Viven alegres quienes no se desvían de la vida para seguir en pos de la mentira. No buscamos, no alabamos, no adoramos a otros dioses. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted es bienaventurado, mis amados hermanos. Ustedes son bienaventurados. Somos bienaventurados si Dios está con nosotros y confiamos en Él. No importando las circunstancias.
Esta semana, el domingo pasado, recibo una noticia que una hermana del instituto, hermana Rosibel Torres, partió para estar con el Señor. Ella era una estudiante nueva en el CEST, en el seminario. Y me tocó el corazón. Le conozco por más de 20 años. Fui maestro de sus hijos. Pero algo que aprendí de nuestra hermana era de que ella siempre confiaba en el Señor. Pero algo que he aprendido muchos de ustedes también en la iglesia es que ustedes confían en el Señor. Que es Padre Celestial. Gloria a Dios. Podemos entonces decir que somos dichosos porque Dios, si respondió la oración del pasado, responderá la oración de hoy y responderá la oración de mañana. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Damos gracias, Señor, por esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde a través de nuestro hermano Elías. Gloria a Jesús. Y le damos gracias, Señor, por este momento. Amén. Aún con dificultades, ¿verdad? Pero estamos ahí, gloria a Jesús, aleluya. Siempre llevando la palabra del Señor a cada uno. Vamos en esta noche a darle gracias, Señor, por este momento que hemos tenido. Amén. Y pedirle al Señor, pues que Él cuide de cada uno de nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias porque tú has sido bueno y nos has permitido, Señor, poder llevar a cabo esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos, les guardes, les cuides, que puedan tener una noche, Señor amado, agradable, Padre Celestial, y descansar, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor amado. Ponemos en tus manos a las hermanas, Señor, que estarán transmitiendo la convención de damas, Señor amado, aleluya, también a través de Facebook Live, Señor amado, que todo pueda salir bien, que esa transmisión pueda salir, Señor, clara, pueda salir todo bien. Usa, Señor, a las que van a estar dirigiéndola, trabajando, Señor, a la que trae tu palabra, Señor amado, que haya palabras, Señor, para cada una, Señor, de las mujeres, Señor, que te amamos, te servimos, Señor, y que aquellas que no te han conocido también, Señor, puedan tener una experiencia, Señor, contigo y te puedan conocer, mi Dios eterno, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tu amor y tus bondades. En el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Jesús. Mañana, ¿verdad? A las 8 de la noche, Facebook Live, dice nuestro hermano Elías. Amén. Estén pendientes, ¿verdad? Para recibir sus mensajes. Este fin de semana la convención de damas se estará llevando a cabo también, así que les estaremos dejando saber, ¿verdad? A través de WhatsApp, y estén pendientes, ¿verdad? Esa transmisión será a través de Facebook Live. Así que el Señor me los bendiga y que pasen una linda, hermosa y bendecida noche. Les amamos mucho. Que el Señor les bendiga.